El Señor está con nosotros. Queridos hermanos y hermanas, soy Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Continuamos con esta reflexión de los Salmos. Salmo 46. Dios es para nosotros refugio y fortaleza, auxilio en los asedios, del todo disponible. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes vacilen en el mar, que hiervan y bramen sus aguas, que sacudan los montes con su oleaje. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Un río con sus acequias alegra la ciudad de Dios, santuario de la morada del Altísimo. Con Dios en medio de ella no vacila. Al despuntar la aurora, la auxilia Dios. Pueblos retumban, reyes se agitan. Él lanza su trueno, se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, los espantos que provoca en la tierra. Pone fin a las guerras hasta el confín del orbe, rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los carros. Ríndanse y reconozcan que yo soy Dios, excelso sobre los pueblos, excelso sobre la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 46. Este salmo es una oración de confianza. Hemos ido viendo en la mayor parte de los salmos de la primera selección de salmos, muchos salmos de súplica. También hemos visto ahí algunos salmos de alabanza, algunos salmos penitenciales. Este Salmo 46 es un salmo de confianza. Un salmo de confianza presenta una dificultad que está pasando el orante o la comunidad y expresiones fuertemente de confianza de el orante. Si ustedes recuerdan un poco el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque pase por quebradas oscuras, etcétera, no temeré. Ven, se describen elementos de dificultad, pero expresiones de confianza. Como el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, aún tendré confianza. Así este Salmo 46. Pero este Salmo es una confianza no individual, sino una confianza comunitaria, una confianza que se hace en la asamblea litúrgica. La ciudad de Dios, la ciudad de la presencia de Dios, parece que está asediada por dificultades, por catástrofes. Se representan de alguna manera aquí con elementos naturales, pero esa presencia de Dios en medio de la ciudad provoca esa confianza inquebrantable, esa seguridad de que están protegidos por su presencia. ¿Cómo podemos estructurar este Salmo 46? Son tres partes que
están componiendo este Salmo 46, entrelazadas ellas mediante una frase. Normalmente en estas composiciones, algunas frases que van apareciendo constantes en un salmo le llaman frases gancho, una frase que van hilando la temática o que de alguna manera expresan la temática o el sentir general de esa composición literaria, en este caso de este salmo. Y esta frase la tenemos en el verso 8 y en el verso 12. También aparece en el final del verso 4, pero parece que fue un añadido posterior. Originalmente, esta frase quizá aparecía en el verso 8 y en el verso 12, con un versículo propiamente para esa frase, y en el 4 tiene el verso 4 un contenido propio, y ahí se agregó de alguna manera esta frase para hacer la composición de 3 partes en el Salmo. Así tendremos de los versos 2 al 4, la primera parte donde se describe el asalto cósmico o de los fenómenos de la naturaleza hacia la ciudad. Y luego, en los versos 5 al 7, esta ciudad asediada permanece tranquila, estable, viva por la presencia de Dios. El verso 8 aparece esa frase gancho, y luego de el 9 al 11, esta parte donde el orante invita a la asamblea a contemplar las obras del Señor, lo que Él ha hecho por su pueblo, por su ciudad, por medio de su presencia. Y luego el verso 12 tiene de nuevo esta frase hilativa de todo el poema. Comentario. Primera parte, el asedio de la ciudad. Dios es para nosotros refugio y fortaleza, auxilio en los asedios del todo disponible. Un auxilio disponible en los momentos de dificultad. Presenta aquí el verso 2. Vean, refugio y fortaleza es lo que se dice aquí de Dios. De alguna manera, este refugio, esta fortaleza, puede hacer referencia o bien a un lugar dentro en tierra firme, como puede ser un arca o una barca grande dentro del mar, un refugio también, una fortaleza. Entonces, Dios es la fortaleza, Dios es el auxilio, Dios es el refugio con el que cuenta esta comunidad. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra. Vean, aunque se trastorne la tierra y los montes vacilen en el mar. Vean aquí la descripción. Aunque tiemble la tierra, aquí se habla de un temblor, pero no se habla solamente de una pequeña sacudida, sino temblores que llegan hasta modificar la geología, modificar la estructura de la tierra. Vean, los montes pueden vacilar en el mar. El verso 4, que hiervan y bramen sus aguas, que sacudan los montes con su oleaje. Bien, que los montes se desplomen en el mar, está hablando de esta tierra que se puede desquebrajar, o también si los montes vacilan en el mar, puede ser porque el mar tan embravecido ha salido y ha llegado hasta los montes. Sea como sea, hay una situación
pues hiperbólica, exagerada, de un temblor tal en que las aguas se juntan con los montes, sea porque el monte cae, sea porque el agua se levanta tanto y el oleaje espanta y se eleva que llega hasta los montes. Bueno, estas descripciones exageradas hablan de alguna manera de esta grandiosidad del peligro, de cómo llega a espantar una situación difícil que se crea una sensación pues grandiosa de peligro. Bueno, aunque tiemble la tierra, aunque se desplomen los montes, aunque se levante el oleaje del mar, dice el orante, nosotros no tememos, no tememos. ¿Por qué? Porque Dios es refugio y fortaleza. Y ese auxilio que Él nos brinda está siempre disponible, está del todo disponible. Así que esta es la descripción de la primera parte, que terminaría igual con esa frase: el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Hemos comentado que, bien, esta partecita en el verso 4 puede haber sido añadida, pero igual es una frase que va hilando toda la oración, todo el salmo. ¿Cuál es el sentido de esta frase? El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Cuando se utiliza la palabra de los ejércitos o esa oración, esa construcción, el Señor de los ejércitos, normalmente se habla de su fuerza, de su poderío, el Dios que sale a la guerra, el Dios que sale a luchar en favor de su pueblo y que derrota a los enemigos para defender a su pueblo. Aunque aquí no se han mencionado pueblos contrarios, no se ha mencionado guerra, no se ha mencionado enemigos concretos, se habla de fenómenos cósmicos. Vean, a Dios ya se le da el título de Señor de los ejércitos, de alguna manera ya relacionado con el Dios defensor, el Dios protector. Y este Dios defensor, Dios de los ejércitos, Dios de la fuerza, está con nosotros. Nuestro alcázar, vean otra vez la fortaleza, la muralla, la protección, es el Dios de Jacob. De aquí, de alguna manera, se habla de este Jacob, aquel que ha sido elegido. No se habla propiamente con el nombre de Israel, aquella construcción del pueblo, o el Israel que es fuerza de Dios, sino se habla del Jacob, Jacob el de la casa, Jacob el cercano, Jacob el hombre, Jacob el elegido, no el Israel fuerte, el Israel que lucha con Dios y con los hombres. Vean, se le utiliza aquí este nombre de Jacob para poner toda la atención y toda la fuerza en la protección de Dios. Su protección es una garantía de la elección que ha hecho a Jacob. Y entonces, este es el sentido de la frase. El Dios poderoso, el Dios que es fuerte, el Dios protector, está con nosotros. Él es alcázar y por eso el pueblo, la casa de Jacob, el santuario de Jacob, puede mantenerse tranquilo, en confianza. Segunda parte, 5 al 7. Un río con sus acequias alegra la ciudad de Dios. Santuario de su morada, santuario de la morada del Altísimo. ¿Ven? La ciudad de Dios regada
con las acequias de un río, da esa protección, da esa vida, esa tranquilidad, esa serenidad. Y se convierte en santuario del Altísimo. Con Dios en medio de ella, no vacila. Al despuntar la aurora, la auxilia Dios. Pueblos retumban, reyes se agitan. Él lanza su trueno, se tambalea la tierra. Aquí hay algunos aspectos interesantes en esta segunda parte donde se habla de la protección de Dios, pero de esa tranquilidad, esa seguridad, serenidad que experimenta la ciudad de Dios aún en medio de esta agitación natural de los montes y del mar. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río nos hace recordar el inicio del Salmo 1, o por lo menos digo el inicio del Salterio con el Salmo 1, donde se nos presenta aquel río en el cual a su borde están plantados los árboles que dan fruto constantemente y que están sólidos. ¿Ven? Un río alegra la ciudad de Dios. Ya no son esas aguas que causan terror, esas oleajes que se levantan, ya no. Es un río que corre tranquilamente y va produciendo vida. Esas acequias, vean, mientras se va ramificando ese río mediante las acequias para poder llegar a todas partes de esta ciudad. O bien un recordatorio de este jardín del Edén que está rodeado por los ríos, o bien esas aguas mansas que no producen miedo, sino más bien alegran, producen vida a la ciudad. Así es la presencia de Dios en el santuario, que se convierte en una morada del Altísimo. Ahí vive el Altísimo. Por eso, con Dios en medio, no vacila esta ciudad, no teme. Al despuntar la aurora, se refiere cada día. Dios está siempre presente ahí. Cada día, al despuntar la aurora, Dios da su auxilio. Entonces, es su defensor permanente, constante, cada día. El verso 7 es un poco extraño. Pueblos retumban, reyes se agitan. Parece que aquella referencia que había hecho el orante en la primera estrofa, en la primera parte, aunque tiemblen los montes, aunque tiemble la tierra, que se desploman los montes y se agite el mar, se levante el mar, aquí ya lo está trasladando a los pueblos, a las naciones, a los reyes de la tierra. ¿Ven? Pueblos retumban. Había dicho antes, aunque tiemble la tierra. ¿Será que estos montes o esta tierra de alguna manera representa a los pueblos que se levantan contra la ciudad de Dios? A los pueblos extranjeros, estos montes que se elevan, ¿representará a esos príncipes, a esos reyes de la tierra que de alguna manera se agitan contra la ciudad de Dios? Vean, reyes se agitan, en el verso 7, reyes se agitan, o sea, como las olas, o bien esos montes tiemblan y las olas se agitan, está representando a los pueblos contrarios a Israel, o bien ese temblor que experimentan estos pueblos es por la presencia de Dios. La segunda parte del verso 7. Él lanza su trueno, se tambalea la tierra. Vean, aquí aparece Dios
como el causante del temblor de la tierra. Puede tener estas dos lecturas esta parte. La cuestión es que la ciudad se siente asediada, hay peligro, hay temblor, hay agitación de olas, que bien pueden representar los peligros de pueblos contrarios, o bien Dios que tiene su presencia en medio del pueblo, habla, actúa, y esto hace temblar también a esos pueblos. Lo que experimentaba el pueblo de Dios, que temblaba de temor, o podría haber temblado de temor por lo que se agitaba, por lo que sucedía, se mantiene firme, se mantiene tranquilo, no vacila, más bien son los extranjeros los que tiemblan por la presencia de Dios en Israel, en el santuario, en la casa de Jacob. Pueblos retumban, reyes se agitan, cuando Dios habla, porque Él lanza su trueno, la tierra se tambalea. Pues aquí lo interesante es ver esa vida mediante ese río, mediante estas aguas, y esa estabilidad, esa seguridad, esa firmeza con la que se mantiene la ciudad de Dios, ¿eh? Por su presencia. Y esta misma presencia puede causar terror, temblor a las naciones. El verso 8 vuelve a repetir este estribillo: el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Tercera parte, una invitación a alabar a Dios al contemplar su protección, al contemplar estas obras maravillosas que hace en su tierra, en su pueblo. Verso 9, vengan a ver las obras del Señor, los espantos que provoca en la tierra. Es decir, la fuerza de su voz, la fuerza de su palabra, porque Él es el dueño de todo. Pone fin a las guerras hasta el confín del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. ¿Qué es lo grandioso a lo que el orante nos invita a contemplar? Primero dice, vengan a ver las obras del Señor, los espantos que provoca en la tierra. Algo grandioso Él provoca en la tierra. ¿Qué es esto grandioso? Vean el verso 10. Pone fin a las guerras hasta el confín del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los carros, a los escudos. Él pone fin a la guerra. Aquí hay algo interesante. Acaba con las armas y no se ve que Él acabe con los enemigos, con las personas que utilizan las armas. En muchos otros salmos aparece de alguna manera como defensor del pueblo y derribando, destruyendo a los enemigos. Y los enemigos acaban en un pozo, y los enemigos acaban derribados, y los enemigos acaban perdidos. Este salmo es un cántico a la grandeza de Dios, protector, defensor, pero que no destruye a los enemigos, sino destruye la guerra, destruye las armas, destruye las lanzas, destruye el odio, destruye aquello que lleva a las rencillas, a los pleitos entre las personas. Prende fuego a los carros, a los escudos. Rompe los arcos, quiebra las lanzas. ¿Ven? Destruye aquellos elementos de la guerra. Verso 11. Ríndanse y reconozcan que yo soy Dios, excelso sobre los pueblos,
excelso sobre la tierra. Parece que aquí el orante le pasa la voz a Dios, habla en nombre de Dios, como para decir, ven todo lo que puede hacer Dios. Él es el Dios de la historia. Él es el Dios que domina la creación. Es el Dios que con su palabra puede detener las olas. Es el Dios que con su palabra puede hacer temblar la tierra. Es el Dios que con su palabra puede proteger, puede cuidar. Este Dios se manifiesta como Dios. Vean, reconozcan que yo soy Dios. Se manifiesta como Dios rompiendo los arcos, quebrando lanzas, prendiendo fuego a los carros, a los escudos, destruyendo las armas. Así se manifiesta que Él es Dios. Y por eso hay esta invitación, ríndanle homenaje, ríndanse ante Él, reconozcan a Dios que Él es Rey de todos los pueblos. Y termina con esta frase que se va repitiendo, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Queridos hermanos, ¿cómo podemos nosotros orar con este salmo? Primero, es un salmo que debe llenarnos a nosotros de confianza. A veces los problemas, las dificultades se nos hacen extremadamente grandes, difíciles. A veces sentimos así como el orante que se tambalea la tierra. A veces sentimos que los montes se pueden venir por encima de nosotros. Hace días platicaba con una persona y le decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y dice, me siento con un elefante encima. Es decir, por tantas dificultades, una cosa y otra, me siento como con un elefante encima. Bueno, es otra hipérbole, otra exageración, pero que quiere representar ese peso tan grande que a veces sentimos. Pero ante esto siempre la confianza, la confianza. Dios está con nosotros. Él nos dará la fuerza necesaria, independientemente de que se trate de un problema con otra persona o que sintamos que alguien nos está haciendo daño, o simplemente son los problemas, son las dificultades o nuestra misma fragilidad, tantas cosas. No olvidarnos que Él está con nosotros. Por eso no tememos, no temblamos, porque Él es nuestro alcázar, Él es nuestro defensor. Un segundo momento que nos invita a reflexionar este salmo es el del reconocimiento. Pero si bien podemos hablar de un reconocimiento de Dios como el poderoso, como el que está en el cielo, como el altísimo, como el que todo lo sabe, como el santo, hay tantas frases y tantas características que le podemos atribuir a Dios, pero hoy el Salmo 46 nos invita a reconocerlo como el Dios que viene a destruir la guerra. Ahí quiere que lo reconozcamos, ahí quiere que veamos la presencia divina, destruyendo las armas del mal, destruyendo todo aquello que nos hace daño. Nosotros ciertamente ya no es tan fácil que hablemos de espadas, que hablemos de armas. Podría ser algunas personas en circunstancias extrañas o propias, pero nosotros podemos hablar constantemente de situaciones que a veces nos llevan al distanciamiento. Alguna palabra, algún malentendido, algún acontecimiento, algo que hicimos o algo que no hicimos, o
tantas cosas que a veces nos llevan a malos entendidos y que ahí se empiezan estas complicaciones, estas dificultades, estas rencillas, estas habladas, tantas cosas. Y el Señor quiere que lo reconozcamos ahí. Hay que destruir esos malentendidos, destruir esas sospechas, esas tantas cosas, con el diálogo, con la escucha, con la empatía, con tantas cosas. Y recordar aquel compromiso que tenemos siempre. Jesús lo va a decir, dichosos los que trabajan por la paz. Una de las bienaventuranzas que encontramos en el Evangelio. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, que no se haga daño a las personas, que todos tengan posibilidad de vivir bien, de tener una vida digna, de que no se les dañen sus bienes o su persona, pero sobre todo también, dichoso el que trabaja por la paz. Ahí es donde se reconoce a Dios. Pidámosle a Dios que nos siga dando su gracia y su bendición. Gracias por acompañarnos, les seguimos esperando. Que Dios les bendiga abundantemente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, hermanos.